Bendiciones y bienvenidos una vez más a este nuestro devocional con la Biblia abierta. El juicio comienza por casa, según los tres grupos que venimos estudiando en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 15 al 18. Y hemos estado transmitiendo aquí esta enseñanza, esta reflexión que hemos titulado esta serie La restauración de las puertas. Estamos hablando de la puerta del juicio, basándonos en Nehemías capítulo 3, versículos 31 y 32. Y decíamos que para poder emitir un juicio, tenemos que tener la capacidad, la madurez espiritual necesaria para poder hacerlo. Y hablábamos que primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos, luego a los hermanos, a los de la iglesia y por último al mundo. Y basándonos en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 15 al 18, allí decíamos que estos versículos son clave al decir que el juicio de Dios comienza por casa. Y allí dividimos para quién es este juicio, según lo que dice el versículo, en tres grupos. Los que están en casa, el impío y el pecador. Impío y el mundano o pecador. Ahí tenemos tres grupos. Recalco, los de la casa, la iglesia, el impío, ahorita hablaremos un poco de esto, y el pecador o el que aún no ha conocido al Señor. Hablando de los de la casa, el juicio comienza por casa. La puerta del juicio, de la cual estamos haciendo referencia en la restauración de las puertas, nos da la claridad y la importancia de examinar constantemente nuestras vidas, para que nosotros podamos o tengamos la autoridad, por decirlo así, el poder de emitir un juicio con claridad y con sabiduría. Se necesita, como les he venido recalcando, sobre todo mucha madurez espiritual y la sabiduría. Uno de los ejemplos claros de emitir un juicio con sabiduría lo encontramos en 1 de Reyes capítulo 3, el ejemplo que nos da la Biblia de la historia del rey Salomón. Y encontramos allí en esa historia algo tan fabuloso. Cuando el rey Salomón está durmiendo y en el transcurso de el sueño que tiene, hay una revelación. Él está durmiendo y tiene un sueño, y en el sueño hay una revelación. Y es que Dios le dice que pida lo que quiera, que Él se lo va a dar. Y Él lo que pide es sabiduría para guiar al pueblo. Y el Señor dice que porque no le pidió riqueza, sino que le pidió sabiduría, le va a dotar de esa sabiduría. Y encontramos allí, voy a leer en el capítulo 3 de Primera de Reyes, esta maravillosa historia para avanzar en esto de la puerta del juicio. Y hablando de que tenemos que tener la madurez y la sabiduría necesaria para poder emprender un juicio. Y es lo que estamos estudiando. Y vamos a Primera de Reyes capítulo 3. Verso 3 dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, y pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Y dice que en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se les conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti, ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Me permití leer todo este texto porque el último versículo, si lo hubiese leído, de pronto no hubiésemos captado bien la idea y me tocaría repetir lo que acabamos de leer. Pero te estoy diciendo que para poder emitir un juicio tenemos que tener la madurez necesaria y tener la sabiduría necesaria
y tener claridad en las cosas antes de emitir un juicio. Y aquí encontramos que una manera tan sabia y tan poderosa de emitir un juicio es la manera como lo hizo Salomón. Pero Salomón tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Y ya leímos la historia. Soñó y le pidió a Dios la manera como dirigir al pueblo. Y Dios le otorgó no solamente la sabiduría para dirigir al pueblo, para juzgar y hacer juicio entre los suyos, sino que también le dio riqueza y todo un poderío maravilloso. Y cuando él se levanta del sueño, esto es confirmado. Conocemos ya, leímos la historia. Las dos mujeres, dice rameras, llegan, una diciendo toda la historia de lo que acontece con el niño. Y entonces, cuando el rey observa a las dos mujeres cada una pleiteándose por el niño vivo, ya que uno de los niños había muerto, entonces dijo, tráigame una espada, vamos a partirlo, le damos la mitad a la una y la mitad a la otra. Pero hubo una que le dolió en sus entrañas y dijo, no, déjenlo vivo y entrégueselo a ella. Y la otra dijo, pues ni a mí ni a ti, que lo partan. Eso fue de sabio. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¡Qué juicio! ¡Qué manera de ejecutar algo tan profundo, tan fuerte, que no había la forma de cómo hacerlo, pero Dios le dio a Salomón la sabiduría? Y el versículo 28 encierra todo lo que estamos hablando y dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado o que había emitido el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea que antes de emitir un juicio o para emitir un juicio se necesita la sabiduría de Dios. Y nosotros somos escúcheme bien lo que voy a decir, somos muy rápidos para enjuiciar o emitir un juicio contra otra persona. Por eso es necesario restaurar esta puerta, para que con madurez y sabiduría poder emitir un juicio contra otro. Porque si no tenemos esta capacidad de juzgarnos o examinarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos emitir un juicio contra otro. Entonces, cuando dice que el juicio comienza por casa, analízate tú cómo estás antes de lanzar un juicio contra otro. Ya lo hemos venido diciendo, lo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo, capítulo 7. Si no estoy mal, lo leímos y lo analizamos. Cuando el Señor le dice, tú que estás viendo allí aquello y estás analizando la situación, ¿por qué no sacas la viga que hay en tu ojo para que puedas mirar o sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano? Y es ahí donde comenzamos, el juicio comienza por casa. Entonces, cuando Dios va a emitir un juicio, según lo que está relatando Pedro, el juicio viene. Y te lo decía en días pasados. El juicio viene para todos. Para la iglesia, para el impío y para el pecador. Porque es que Pedro lo está declarando. Y si el justo, o sea, el justo, el hombre de Dios que fue justificado ante el Padre Celestial a través de Jesucristo, o sea, la iglesia, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto es fuerte, porque para señalar y para juzgar, búsquennos. Pero cuando somos enjuiciados y señalados, vemos que nadie tiene misericordia de nosotros, pero la has tenido tú. He ahí el meollo del asunto. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante, creo que hasta el verso 11, nos relata la historia
de la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. La Biblia relata unas historias que son muy fuertes. Y yo siempre me pongo a analizar. Yo dije, para que esta gente encontraran a esta mujer en el acto mismo de adulterio, tenían que estarla chequeando. Tenían que estarla viendo. O de pronto se descuidaron y cayeron y los encontraron. Pero para yo poder encontrar a alguien en el acto mismo de adulterio, no puede ser muchas veces casualidad, sino que pueda también que esté pendiente de la situación de la otra persona. Y yo siempre me he puesto a analizar esta situación. A ella la encontraron en el acto mismo de adulterio y la Biblia relata la historia de esta mujer que la venían a apedrear y venían a lanzarle con furia todos aquellos fanáticos, todos aquellos, voy a usar el término muy fuerte también, aquellas personas aduladoras que se creen más santos que los demás, porque sí los hay, aunque no lo creamos. Si hay gente que se cree más santa que otros. Hay unos que piensan que la sangre de Cristo como que está dividida en diferentes rangos o estratos o colores. A ti te lavó el Señor con una sangre azul y a ti te lavó el Señor con una sangre amarilla y a mí me lavó el Señor con una sangre roja. No, Señor. No, Señor. Recalco otra vez, el juicio viene para todos. Quien quiera que seas tú. Ahorita, si nos da el tiempo, leemos un poquito sobre esto. Pero fíjate, esta historia tan conmovedora y tan profunda. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versos 3 al 11. Y dice la Escritura: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Te acuerdas que te dije que tenían que estarla chequeando o algo? O se descuidaron y las encontraron. Dice, en el acto mismo de adulterio. Pero la mujer no debía estar sola. Porque ella no iba a estar en el acto de adulterio sola. Para poder estar en el acto de adulterio tenía que estar con la persona que estaba con ella. Pero habla del adulterio porque ella era de pronto la casada. Y ahí viene el meollo del asunto. Nuevamente recalco. Y dice, ellos citando, los fariseos y los escribas citando la ley. Señor, mira que esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. La encontramos. Y en la ley nos mandó Moisés, inmediatamente citan la palabra, citan la ley, a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella, tiren la piedra, láncela. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Oh, qué expresión tan fuerte y tan poderosa. Ni yo te condeno. Lo que tienes que hacer es irte y no pecar más. Amado, es aquí la razón de suma importancia por lo cual el apóstol Pablo habla en Romanos y escribe y dice, y hay otras escrituras que nos hablan del no juzgar sin antes tener la capacidad, la madurez espiritual necesaria, la sabiduría necesaria. Te he hablado de Salomón para poder emitir un juicio. Pero como muchas veces nos creemos, como lo hemos dicho, más alto, más grande que los demás,
entonces lanzamos el juicio contra la persona. Porque yo soy quien soy, pues, y yo tengo la capacidad porque ya yo soy salvo, porque ya yo estoy en la iglesia, porque ya yo estoy lavado, porque ya yo estoy regenerado, porque ya yo estoy santificado, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos nos creemos, como dijera alguien por allí, la última Coca-Cola del desierto. ¿Y sabes algo? Que ni tú ni yo tenemos la capacidad de hacer eso delante de nadie, porque todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13, dice el apóstol: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tan linda y tan preciosa que es la palabra, pero nos cuesta entenderla por no tener la capacidad espiritual de poder entender la palabra, y para eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. O sea, necesitamos restaurar las puertas. Cada una de las puertas que hemos visto atrás antes de leer o estudiar sobre la puerta del juicio, tenemos que restaurar todas las demás puertas para poder llegar hasta este lugar y entender y comprender quién soy yo en la presencia de Dios, pero también quién es mi hermano. Y que saber que así como yo un día tengo que comparecer ante el tribunal de Cristo, mi hermano también. Que así como un día fui lavado por la sangre de Cristo, mi hermano también. Que así como yo fui perdonado y restaurado, mi hermano también. Que así como yo también he caído y me he sostenido, mi hermano también tiene la oportunidad y la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no? Pero muchas veces se nos olvida, cuando alguien cae, que nosotros no estamos exentos de caer. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: no seas heraldo para muchos o para otros, no sea que tú más adelante también caigas. Y es tan fuerte y tan poderoso lo que acabamos de leer que nosotros muchas veces no entendemos. Esta gente llega con aquella mujer y venían tirando y haciendo y diciendo, y citan la Biblia, es que la Biblia dice, es que la palabra de Dios dice. Y ellos le dijeron: Señor, en la ley nos dice que apedreemos a tales personas. Y esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y aquí la traemos. De cosas se la trajeron a él y no la apedrearon. ¿Y sabe por qué se la trajeron a él? Porque venían era para atentar a Jesús y para ver qué Jesús decía. Porque según ellos Jesús traía un mensaje nuevo, traía una palabra nueva, que es lo que la mujer de Samaria encuentra cuando se encuentra con Jesús y dice: he encontrado al Mesías, he hallado a alguien que me ha dicho todo lo que soy y tiene un mensaje nuevo. Y ella también fue transformada y tuvo un mensaje nuevo en su boca. Y es lo que debe haber en cada cristiano, en cada hombre, en cada mujer de Dios, un mensaje nuevo al encontrarse con Jesús, el dador de la vida, y no señalar ni condenar, sino antes más bien ser camino, ser canal para que otros vengan al conocimiento de la verdad, y no para estar señalando ni juzgando ni condenando a nadie, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a Él. Como lo leíamos en días pasados cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios: ¿por qué juzgáis antes de tiempo? Amado, amada, es Dios el que nos da la capacidad de poder emitir un juicio, pero tiene que ser con la madurez y la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Por esta razón, mi amado y mi amada, la Escritura nos lo dice claramente, ya lo leímos: no nos juzguemos. O sea que si no tenemos nuestras conciencias limpias, es mejor que no emitamos un juicio contra otro. Termino con esto diciéndote: para emitir un juicio contra otro,
Tienes que tener la conciencia bien limpia y bien pura. Y no ser un fanático, ni ser un dogmático, sino ser un hombre, una mujer, un siervo, una sierva de Dios, llena de amor y misericordia para poder extenderle la mano a aquel que lo necesita. Te quiero decir algo con todo el respeto que te mereces. Tú no eres más que nadie, ni nadie es menos que tú. Todos somos igual delante de la presencia del Señor. Y si usted no acepta esto, revísese, porque tiene que aceptarlo, porque ante la presencia de Dios todos somos iguales, pues Dios no hace acepción de personas. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús, y hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a encontrar a través de nuestro devocional con la Biblia abierta.